Bien, damas y caballeros, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta ceremonia de incorporación de nuestro ilustre visitante, el doctor Jesús María Silva Sánchez, como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Trujillo. Queremos pedir a quienes se encuentran de pie que tomen asiento, por favor. Asimismo, a todos los presentes les ruego poner su celular en modo silencio o vibración para evitar las timbradas durante la ceremonia, la solemne ceremonia protocolar que estaremos desarrollando esta tarde. Distinción como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Trujillo al doctor Jesús María Silva Sánchez. En breves instantes estaremos anunciando el ingreso de nuestra alta dirección y consejo universitario, que con el ingreso de ellos a este salón principal se estará dando inicio a esta ceremonia, para lo cual quiero pedir a toda nuestra distinguida concurrencia que cuando contemos con el ingreso y en el momento que les indique, nos pondremos de pie para saludar a nuestras altas autoridades de pie, ofreciéndoles esos merecidos aplausos. Pero eso será en unos instantes más, cuando nuestra alta dirección esté lista para ingresar. Señoras y señores, nos ponemos de pie. Señoras y señores, en este momento, las altas autoridades de nuestra Universidad Nacional de Trujillo, la alta dirección y el Consejo Universitario hacen su ingreso a este claustro de honor. Los recibimos con fuertes aplausos. Bienvenidos a todos ellos, el Consejo Universitario, la alta dirección, el señor rector y vicerrectores de nuestra universidad, la secretaria general. Bienvenidos.
La mesa de honor está presidida por el señor rector de nuestra Universidad Nacional de Trujillo, doctor Carlos Alberto Vázquez Boyer. Los saludamos con fuertes aplausos. De igual manera nos acompaña en la mesa de honor el doctor Juan Amaro Villacorta Vázquez, vicerrector académico. Y de igual manera el doctor Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Muy bien. El señor rector de nuestra universidad puede dar inicio a la ceremonia. Señoras y señores, con gran emoción y orgullo iniciamos este acto académico en el que investimos con el grado de doctor honoris causa al doctor Jesús María Silva Sánchez, ilustre catedrático de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Su destacada trayectoria como académico, investigador y defensor de los valores fundamentales del derecho ha dejado una huella profunda en la disciplina y en la formación de nuevas generaciones. Hoy reconocemos su incansable esfuerzo por promover la justicia, la equidad y el progreso en nuestras sociedades. Es un honor para nuestra universidad contar con su sabiduría y compromiso en este tan trascendental momento. Damos inicio a la ceremonia. Agradecemos al señor rector de nuestra universidad, doctor Carlos Alberto Vázquez Boyer. Bien, permanecemos de pie, por favor. Al tratarse de una ceremonia solemne, académica e institucional, saludamos con entusiasmo y patriotismo a nuestra patria, para lo cual entonamos las sagradas estrofas de nuestro himno nacional del Perú.
¡Viva el Perú! Podemos tomar asiento, gracias. Señora Secretaria General de nuestra Universidad Nacional de Trujillo y señora Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, sírvanse por favor a acompañar a este claustro al señor doctorando don Jesús María Silva Sánchez. Nos ponemos de pie. En este momento viene haciendo su ingreso a nuestro salón principal el doctorando Jesús María Silva Sánchez, ilustre catedrático de la Universidad Pompeu Fabra.
Señor Rector, hemos cumplido su encargo. El señor doctorando, doctor Jesús María Silva Sánchez, ilustre catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabrer, está en el claustro universitario. Muchas gracias. Tomemos asiento, por favor. Señora Secretaria General de la Universidad Nacional de Trujillo, proceda con la lectura de la resolución del Consejo Universitario con la que se concede la distinción honorífica del grado de doctor honoris causa al doctor Jesús María Silva Sánchez. Gracias, señor Rector. Resolución de Consejo Universitario 073 de 2024, Trujillo, 14 de febrero de 2024. Considerando que el artículo 200 del Estatuto Reformado establece la condición de doctor honoris causa, se otorga a académicos nacionales o extranjeros de reconocido prestigio o méritos notables en la educación, la ciencia, el arte y la cultura. La propuesta lo formula el Consejo de Facultad o el Consejo Universitario y deberá ser aprobado por este órgano de gobierno. Con oficio 039-2024, el doctor Juan Virgilio Chunga Bernal, presidente de la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, comunica que el doctor Jesús María Silva Sánchez estará presente en la ciudad de Trujillo el día 26 de abril de 24 con motivo de celebrarse el bicentenario de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y de la Universidad Nacional de Trujillo, proponiendo se le otorgue la distinción de doctor honoris causa. El doctor Jesús María Silva Sánchez, desde el año 1991 hasta la actualidad, es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra, codirector del Máster de Derecho Penal de la misma universidad y de la Universidad de Barcelona, codirector del programa de Magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, Chile, y de la Universidad de Pompeu Fabra, profesor visitante permanente de la Universidad de Navarra, profesor visitante de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile, desde el año 2013, profesor visitante de la Universidad Nacional de Asunción, desde el 2013, profesor visitante Goethe University Frankfurt, en julio de 2019. Asimismo, el destacado profesional ha recibido distinciones y nombramiento, destacando, entre otras, Humboldt, Forschungs, von Humboldt, Berlín, entre otras. Doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Capodistria de Atenas, doctor honoris causa por la Universidad Andina del Cusco, Perú, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor honoris causa por la Universidad Austral de Buenos Aires, distinción de la Generalidad de Cataluña para la promoción de la investigación universitaria, miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Reino de España, Ministerio de Justicia, profesor honorario de la Universidad de Piura, miembro honorario de la Academia Boliviana de Derecho Penal Económico y Empresarial. Todo ello ha sido merecedor también del Premio Extraordinario de Licenciatura por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, premio de la revista jurídica La Ley. El destacado doctor en Derecho Penal cuenta con más de 50 publicaciones, entre las que citamos las siguientes: Prácticas de Teoría del Delito, Derecho Penal, parte general; Concepto y Sistema, la esterilización de disminuidos psíquicos, un informe de Derecho Penal comparado; Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, Fundamentos de un Sistema Europeo del Derecho Penal; libro Homenaje a Klaus Roxin con ocasión de su doctorado honoris causa por la Universidad de Coimbra; Política Criminal y Nuevo Derecho Penal; libro Homenaje a Klaus Roxin, Perspectivas sobre la Política Criminal Moderna; La expansión del derecho penal, aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, en coautoría con Pablo Salvador Coderch; Política criminal en el cambio de siglo;
libertad económica o fraudes punibles, riesgo penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económica empresarial, entre otras importantes publicaciones, condiciones que lo hacen merecedor de conceder la distinción propuesta. Que con proveído 489-2024, el despacho rectoral, en uso de sus atribuciones, deriva el expediente a la unidad de órganos de gobierno para ser visto en la sesión de Consejo Universitario, que el Consejo Universitario en sesión descentralizada realizada en la filial Valle Jequetepec el día 7 de febrero, aprobó conceder la distinción de doctor honoris causa al destacado catedrático doctor Jesús María Silva Sánchez, estando al expuesto en mérito a las atribuciones conferidas al rectorado y en virtud a lo dispuesto en los artículos 60 y 62, inciso 62.2 de la Ley Universitaria 3220, concordante con los artículos 27 y 28 del Estatuto reformado, se resuelve otorgar la distinción con el grado de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Trujillo al doctor Jesús María Silva Sánchez, destacado catedrático de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Barcelona, España, por su destacada e importante contribución a la ciencia del derecho penal a nivel internacional. Segundo, disponer que la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, en coordinación con la Comisión Bicentenario, habiliten día y hora para la imposición de la cinta roja y su pergamino correspondiente en ceremonia pública en el marco de la programación del Bicentenario de la Universidad Nacional de Trujillo. Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. Firmado Dr. Carlos Alberto Vázquez Boyer, rector. Magíster Isabel Emperatriz Risco Luján, secretaria general. Muchas gracias, señora secretaria general de nuestra universidad. A continuación, invitamos al señor doctor Chicara Vázquez Shimajuco para que se sirva a dar lectura a la laudatio del doctor Jesús María Silva Sánchez. Señor rector de la Universidad Nacional de Trujillo, señores vicerrectores, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, señoras y señoras jueces, señoras y señores fiscales, miembros presentes del Seminario Trujillano de Derecho Penal, público en general. Es para mí, y lo digo con total sinceridad, un inmenso honor y una gran satisfacción personal presentar a mi maestro, el profesor doctor, varias veces honoris causa, Jesús María Silva Sánchez. El profesor Jesús Silva es, sin duda alguna, y no lo digo yo, sino todos quienes se han acercado de alguna manera a su obra, uno de los grandes penalistas de habla hispana, solo comparable, definitivamente, con los grandes maestros de la ciencia penal alemana. Nacida en Ávila en 1959, por lo tanto abulense de nacimiento, ha pasado la mayor parte de su vida en Barcelona, donde actualmente radica. Inició sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se graduó en 1981 con el Premio Extraordinario de Licenciatura y en donde tuvo el primer contacto con su maestro, el profesor doctor honoris causa Santiago Mir Puig. Se doctoró bajo la dirección del profesor Santiago Mir en octubre de 1985 con una tesis sobre el delito de omisión que fue publicado un año después bajo el título El delito de omisión, concepto y sistemas, y que constituye la obra en lengua hispana más importante acerca de la realización típica omisiva y por tanto un trabajo de referencia ineludible en el estudio del delito de omisión, trabajo que por cierto cuenta a partir del año 2003 con una segunda edición por la editorial argentino-uruguaya BDF. No obstante, el delito de omisión no es la única obra del profesor Silva que ha marcado profundamente la dogmática penal, sino que cuenta con 53 libros publicados y más de 200 trabajos, todos de altísimo nivel científico, entre artículos y capítulos del libro en español, alemán, italiano, francés e inglés. Y si bien todos estos libros pueden ser calificados de manera independiente como grandes obras de derecho penal,
Quiero referirme muy brevemente, no deseo usar del tiempo concedido, a 3 de ellos, que considero, con las disculpas de mi maestro y de los aquí presentes, pues puede tratarse más que todo de una selección guiada por intereses académicos personales, los más representativos de su evolución y de su andadura científica. Aproximación al derecho penal contemporáneo del año 1992, que constituyó su primer ejercicio o memoria de cátedra para la obtención de una plaza de catedrático en la Universidad de País Vasco en San Sebastián, la misma que obtuvo con apenas 31 años. Trabajo este en el que, entre otras cosas importantes, deja en claro la necesidad de construir un derecho penal cuya misión sea la reducción de la violencia, su forma de entender la estructura de la teoría del delito y la importancia de la teoría de las normas en dicho entendimiento, y que ha influido enormemente en muchísimos penalistas y que en lo personal realmente cambió mi vida y me hizo pensar seriamente en convertirme en penalista. La segunda edición de este trabajo apareció en el año 2010 y cuenta con una traducción al portugués cuya publicación data del año 2011. La expansión del derecho penal, aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, es la segunda obra a la que puedo referirme, que cuenta ya con 3 ediciones y que ha sido traducido al portugués, al alemán y al italiano, en el que nos muestra con especial lucidez los problemas que presenta el derecho penal moderno con su incipiente intervención en aquellos años, hablamos del año 1999, esto es hace 25 años, en sectores tradicionalmente no abarcados por él y que en la actualidad son ámbitos de consolidada presencia del derecho penal, como los derechos de los consumidores y trabajadores, inmigración ilegal, medio ambiente, nuevas tecnologías, urbanismo, nuevas formas de corrupción política, etc. Ámbitos en los que se protegen bienes jurídicos ya no individuales sino colectivos, se recurren a delitos de peligro abstracto, se adelantan barreras de punibilidad y se flexibilizan las reglas de imputación, cuestiones que ya el profesor Silva ponía sobre el tapete a finales de los años 90. El tercer libro, la tercera obra del profesor Silva al que puedo hacer referencia es Malum Passionis, mitigar el dolor del derecho penal del año 2018. Obra que gira en torno a la idea de restricción del uso de la pena o en todo caso de su contenido aflictivo y cuya propuesta despenalizadora se logra, a su juicio, recorriendo circunstancias que aparecen con posterioridad a la infracción de la norma y que operan como equivalentes funcionales de la pena. Y podría citar una más, otra vez con las disculpas del profesor Silva y de los aquí presentes, de reciente aparición. El riesgo permitido en derecho penal del año 2022, que se enmarca en uno de los ámbitos a los que el profesor Silva ha prestado especial atención en los últimos 20 años, como es el derecho penal económico, el derecho penal de la empresa y el derecho penal europeo. Trabajo en el que, partiendo de la siempre problemática distinción entre riesgos socialmente adecuados y riesgos permitidos, propone, entre otras cosas interesantes, soluciones a la cuestión de la accesoriedad administrativa y civil en la determinación del riesgo permitido o, visto desde otra perspectiva, el riesgo penalmente relevante, aspecto de gran trascendencia en el trabajo diario de nuestros tribunales. El profesor Jesús Silva es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra desde 1991 y cuenta con 6 sexenios de investigación reconocidos por el Ministerio de Educación de España. Asimismo, es codirector del prestigioso y ya famoso Máster de Derecho Penal Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Barcelona, y codirector del programa de Magíster de Derecho Penal Universidad de Talca, Chile, Universidad Pompeu Fabra. Ha recibido el grado de doctor honoris causa por parte de importantes casas de estudios, como la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el año 2007, Universidad Austral de Argentina en el 2012, Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2013, Universidad Andina del Cusco 2014, Universidad Nacional de Atenas 2015 y Universidad de Mendoza, Argentina 2024. Y en el año 2018 recibió el profesor Jesús Silva el prestigioso Humboldt Forschungs Prize, premio de investigación de la Fundación Alemana Alexander von Humboldt, que se otorga solo a científicos de larga trayectoria y de importancia internacional. A esto se suma su incorporación en 2024 como miembro de la reconocida Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña. La escuela que ha fundado el profesor Jesús Silva y a la que orgullosamente pertenezco, ya cuenta con un importante número de discípulos, de lo que dan cuenta
las 58 tesis doctorales dirigidas, tanto de manera individual como compartida, y sus discípulos españoles y latinoamericanos que continúan su legado en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y República Dominicana. Pero no todo lo bueno que puede encontrarse en el profesor Jesús Silva está referido a su trabajo académico y científico. Estos dos aspectos solo han podido verse superados por su calidad humana, de su constante apoyo, incluso y sobre todo en los momentos más difíciles, su amabilidad y su preocupación por el bienestar de cada uno de los suyos, incluidos sus discípulos, son testigos todos aquellos que han tenido contacto con él. En mi caso, desde mi primer encuentro en Lima con el profesor Silva, siendo yo un muchacho de 23 años, profesor Silva, esto ocurrió hace 23 años, con toda la ilusión y con todas las ganas de llegar a formar parte algún día de la escuela de Jesús Silva, he recibido siempre apoyo y consideración por parte de él. Y por todas estas razones no me ciega ni siquiera mínimamente el cariño, el respeto y la admiración hacia mi maestro al solicitar respetuosamente al señor rector de la Universidad Nacional de Trujillo le imponga al profesor Jesús María Silva Sánchez por reunir sobradamente todas las condiciones para ello, la respectiva medalla y le haga entrega del diploma que lo acredite como doctor honoris causa por esta casa de estudios. Muchas gracias. Invitamos al doctor Jesús María Silva Sánchez a ubicarse frente a la mesa directiva. Pongámonos de pie, por favor. En virtud de la autoridad que me confiere esta alta casa de estudios, admito al doctor Jesús María Silva Sánchez, ilustre catedrático de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España, al claustro de doctores de la Universidad Nacional de Trujillo, otorgándole el título de doctor honoris causa. Este reconocimiento, señor doctor, no es sino la expresión más clara del valor que en esta universidad se da a académicos como usted. De igual manera, es un merecido homenaje a su extraordinaria y valiosa contribución al ámbito del derecho penal. En señal de esta alta distinción, le entrego la medalla y el diploma de doctor honoris causa como símbolo de nuestro agradecimiento por su incansable labor académica y su impacto en el desarrollo de las ciencias jurídicas. Queda usted, señor doctor Jesús María Silva Sánchez, incorporado al claustro de doctores honoris causa, procediéndole a hacer entrega, poniendo en sus manos las distinciones correspondientes. El rector de la Universidad Nacional de Trujillo, atendiendo a los relevantes méritos que concurren en el doctor Jesús María Silva Sánchez, a consideración del Consejo Universitario de nuestra bicentenaria universidad, en sesión del 14 de febrero del 2024, se acordó conferir el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Trujillo. Para que así conste y reciba las consideraciones del caso, se expide el presente diploma de acreditación. Trujillo, 4 de diciembre del 2024, la Universidad Nacional de Trujillo. A usted, señor doctor.
El doctor honoris causa, doctor Jesús María Silva Sánchez, se incorpora a la mesa de honor. Podemos tomar asiento. El doctor honoris causa, doctor Jesús María Silva Sánchez, tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro universitario. Y en ese momento, el doctor Jesús María Silva Sánchez, doctor honoris causa de la Bicentenaria Universidad Nacional de Trujillo, ofrece la conferencia Justicia, Juez, Determinación de la Pena. Excelentísimo señor rector, excelentísimos señores vicerrectores, presidente de la Corte, señoras y señores decanos, director de la Escuela de Posgrado, señora secretaria general, autoridades presentes, profesores, alumnos, señoras y señores. Este acto constituye para mí un alto honor por al menos 3 motivos. Por un lado, porque para quien, como yo, nació en Ávila, muy cerca de la vieja Trujillo, es un honor ser acogido en la ciudad de Trujillo de Nueva Castilla. Además, para un jurista es un motivo de legítimo orgullo el que este acogimiento tenga lugar en la cuna del Poder Judicial del Perú, sucediendo en ello a la Real Audiencia de Lima. Muy singularmente, un académico tiene que sentirse honrado de modo especial al incorporarse al claustro de doctores de esta bicentenaria universidad, la primera fundada ya en la República del Perú, nacida bajo el patrocinio de Santo Tomás y de Santa Rosa, y tantas veces reconocida y galardonada, tan justamente galardonada. Justamente galardonada es de eso, de la justicia, de lo que vamos a hablar. Desde Ulpiano, el famoso jurista romano, sabemos que toda persona íntegra tiene que abstenerse de dañar a otro, tiene que vivir honradamente, obrando de buena fe y dar a cada uno lo que le corresponde. Efectivamente, la justicia, dice el digesto, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Pero obviamente la justicia no fue una construcción romana. La justicia, junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza, constituye las 4 virtudes cardinales, el quicio que sostiene la puerta de nuestra vida y de nuestra historia, como puso de relieve Platón y después en Roma Cicerón. Ahora bien, la justicia, para un jurista, tiene un significado particular que, a mi juicio, quien puso fundamentalmente de relieve fue Aristóteles. Aristóteles, al hablar de la epikeia, es decir, de la justicia en el caso concreto, de la equidad, porque efectivamente la justicia es la búsqueda de lo justo concreto, como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, supone la interpretación moderada y prudente de la ley, según las circunstancias de tiempo, lugar y persona. ¿Esto qué significa?
Significa que no puede haber una buena administración de justicia si no hay jueces virtuosos. La virtud del juez, su aplicación del derecho al caso concreto, que es, insisto, una virtud cardinal, por lo tanto, es fundamental para que rija, para que reine la justicia. Es verdad que esto no ha sido visto siempre así y que durante un amplio periodo de tiempo, junto a la justicia o incluso en contraposición a la justicia, los juristas hemos hablado de seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Este concepto, que procede del racionalismo centroeuropeo del siglo XVII y del siglo XVIII, da lugar a una construcción que para los penalistas es fundamental, a saber, el sistema de la teoría dogmática del delito. Por lo tanto, uno diría justicia o dogmática, justicia o seguridad jurídica. Por otro lado, todos sabemos que a partir del siglo XVIII y del siglo XIX aparece una concepción del juez que uno diría es radicalmente distinta a la que plantea Aristóteles. Me refiero a la concepción, por ejemplo, de Montesquieu o de Beccaria, que subrayan el papel del sistema legal y entienden al juez únicamente como la boca que pronuncia las palabras de la ley. Así, por ejemplo, el Código Penal francés de 1810 prohíbe la interpretación, prohíbe radicalmente que la ley sea interpretada, puesto que la ley tiene que ser clara y, como dice el brocardo latino, in claris non fit interpretatio. En otro contexto, en 1813, en Baviera, el Código Penal de Baviera ciertamente no prohíbe la interpretación, pero establece que exista un único comentario oficial, el comentario oficial de Feuerbach. ¿Con qué nos quedamos? Con la seguridad jurídica que nos da la ley escrita, el texto de la ley, y la dogmática jurídica, la construcción racional, o con la justicia del caso concreto que solo puede ser producto de esa consideración de las circunstancias, de tiempo, lugar, persona, de ese caso concreto que solo el juez puede ver. Seguridad jurídica o justicia, justicia o seguridad jurídica. Este va a ser uno de los elementos de constante tensión de la evolución del derecho penal. Y la solución no está ni en un lado ni en el otro, lamentablemente. Hay que hacer lo posible por alcanzar la máxima justicia posible en términos de seguridad jurídica. Pero estos no son los dos únicos elementos de la ecuación. Hay un tercer elemento: política, seguridad jurídica, justicia, política. Ciertamente, el Poder Judicial es uno de los tres poderes políticos del Estado. Sin embargo, ni el juez individual ni el órgano colegiado ejercen un poder político. Lo que hacen es gestionar, ejercer una potestad, es decir, un poder jurídico que se legitima jurídicamente. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos de nuevo una disyuntiva que tenemos que tratar de esclarecer. Por un lado, desde el siglo XVIII y principios del XIX, sigue existiendo una especie de prototipo según el cual el juez es un autómata de la subsunción. Tiene que proceder según el silogismo judicial. Premisa mayor, la ley. Premisa menor, el caso. Y, de una forma casi automática, poner la sentencia. Pero la pregunta es evidente. Si es esto, ¿por qué no sustituir ya? Que ya es posible sustituir al juez
por un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Queremos efectivamente un juez autónomo que sea sustituido ya por un algoritmo de inteligencia artificial? En el polo opuesto del legalismo, que pretende apostar por la máxima seguridad, se encuentra el activismo, que se supone que aspira a conseguir más justicia. El juez, según esta posición, no es un autómata de la subsunción, sino que es soberano. Toma una decisión política en un contexto, la lucha procesal, que inevitablemente también es político. Esta concepción del proceso y de la acción judicial activistas como marco de confrontación política ha sido ciertamente sugerido por algunas corrientes intelectuales, alguna de ellas muy importante, en Italia el llamado uso alternativo del derecho, pero sin embargo debe ser rechazada. Legalismo, activismo, seguridad jurídica, justicia, política. Frente a ello, no tenemos otra solución que caminar esforzadamente por el camino de en medio. No hay otra solución. Es decir, ese punto medio en el que, según de nuevo Aristóteles, caminamos por el camino de la virtud. ¿Tenemos ayudas en ese camino? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos ayudas metodológicas en la teoría del derecho. Por un lado Hart, por otro lado la tradición hermenéutica alemana de Gadamer, entre otros. Pero debe tenerse en cuenta que las cosas al final no son tan sencillas. El juez, efectivamente, tiene que utilizar, tiene que manejar la ley, no solo por seguridad jurídica, sino porque se le impone el principio constitucional de legalidad. Tiene también que utilizar los conceptos doctrinales elaborados por la dogmática jurídica, por la dogmática jurídico-penal. Aquí no hay un principio constitucional, hay una exigencia de racionalidad. Ahora bien, ese juez que tiene que respetar el principio constitucional de legalidad, ese juez que tiene que respetar el postulado de racionalidad, también tiene que aceptar, y los demás, los que no somos jueces, también tenemos que aceptar, que la razón jurídica y el razonamiento judicial, uno, no son geometría, sino que son razón práctica, que tiene que ver con la ley, tiene que ver con la dogmática, pero tiene que ver con la experiencia, con la sabiduría. No nos olvidemos de la noción de jurisprudencia, la prudencia del derecho. El derecho y la prudencia, esa prudencia, ese punto medio virtuoso y prudencial, requieren efectivamente la comprensión de lo singular. ¿Y qué significa la comprensión de lo singular? Significa que al final, en toda sentencia judicial, hay un acto moral, hay una toma de posición moral. Y eso significa también que ningún sistema estatal, ningún diseño institucional funciona si el juez no es un buen juez. Buen juez. Juez bueno. Juez virtuoso. Es verdad que las teorías modernas, sobre todo norteamericanas, del comportamiento humano y del comportamiento judicial, muy desarrolladas en los últimos 40 años, ponen de relieve que el juez, como cualquier persona, tiene sesgos, es decir, tiene perspectivas cognitivas erróneas. A veces
el sesgo retrospectivo. Juzga ex post cuando tendría que situar su cabeza, ya que no su cuerpo, porque el juicio es posterior al hecho delictivo, cuando tiene que situar su cabeza en el momento ex ante, es decir, en el momento en que el acusado actuó para serle justo. No podemos ver con ojos actuales lo que tuvo lugar en otro momento. En ocasiones, el juez, como cualquier persona, tiene el sesgo de confirmación, aquello de que la primera impresión es la que cuenta, o aquello de que nos cuesta mucho cambiar de opinión. Tenemos a resistirnos. Además de sesgos como estos que tenemos en nuestra vida cotidiana como personas y que el juez experimenta al juzgar, o tiene que experimentar al juzgar, existen otros sesgos. Sesgos profesionales, a veces la deshumanización burocrática, en fin. Todo esto forma parte de otra consideración que tenemos que efectuar. La justicia humana es imperfecta. Es imperfecta porque los seres humanos somos imperfectos. Si partimos de esta noción de la imperfección en búsqueda de lo mejor que podemos alcanzar dentro de nuestra imperfección, creo que todos estaremos en mejores condiciones de entender qué es la administración de justicia penal. Bueno, y todo esto, ¿en dónde se acaba concretando? Se acaba concretando a la hora de individualizar la pena que se le va a imponer a ese acusado que ya es reo. Y aquí debemos recordar lo que señalábamos al inicio. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. ¿Qué quiere decir dar a cada uno lo suyo en cuanto a la medida de pena? Obviamente significa que no podemos, sobre todo, no podemos darle más de lo que merezca. Ciertamente, nadie dijo que esto fuera fácil. Efectivamente, el juez penal, que es al que me estoy refiriendo, tiene tres tareas fundamentales. Por un lado, tiene que construir un relato de hechos probados, más allá de toda duda razonable. En segundo lugar, tiene que aplicarles tipos delictivos, eximentes, reglas. Ahora bien, lo uno y lo otro, lo que acabo de comentar, constituyen la dimensión binaria 0-1 o cualitativa. Los hechos están probados más allá de toda duda razonable o no. El tipo es aplicable o no. La eximente se aplica o no, y así. Pero hay también una dimensión cuantitativa. ¿Cuánta pena? La individualización de la pena no es binaria, obviamente, no es de sí o no, es cuánto. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del acto en cuya virtud el juez dice cuánta pena le corresponde al reo? Desde luego, desde el punto de vista sustantivo, no es una cuestión intuitiva, artística. Algunos comentaristas del siglo XIX decían: la individualización de la pena es la parte artística de la sentencia. Pues no, no es intuitiva, no es artística, pero tampoco es aritmética. Los legalistas del siglo XIX pensaban que la individualización de la pena era una cuestión de sumar y restar. Pues no, no es intuitiva, no es aritmética. Desde un punto de vista procesal, no es discrecional. La individualización judicial de la pena no es un acto discrecional. Es un acto reglado, por mucho que los conceptos sean relativamente indeterminados.
La individualización de la pena tiene que ser un acto motivado hasta el final. Y por supuesto, tiene una dimensión estrictamente jurídica, de quaestio iuris, que tiene que poder ser recurrida en casación. Ciertamente hay varios sistemas de individualización de la pena. Hay sistemas de circunstancias, como en parte lo es el peruano o el español. ¿De dónde provienen los sistemas de individualización de la pena basados en listas de agravantes y atenuantes? Provienen de la desconfianza de los ilustrados y de los revolucionarios franceses frente al juez. Querían convertir al juez también en un autómata de sumar y restar, en una máquina contable, en definitiva. Bueno, este es el marco que hemos heredado nosotros. Hay otros sistemas que en parte complementariamente ha recogido el Código Penal del Perú y en cierta medida incluso el español, que es menos abstracto en cierto modo que el peruano. Hay sistemas con conceptos o criterios de abstracción media, principios, como lo es el alemán, por ejemplo, e incluso de abstracción máxima. Sea como fuere, tanto con un sistema de circunstancias como con un sistema de circunstancias y principios de grado medio de abstracción, con un sistema de circunstancias, principios de abstracción media y principios de abstracción máxima, sea como fuere, al final el juez tiene que tomar una decisión de concreción de la pena. Si el marco es más amplio o los marcos derivados de aplicación de las reglas legales son más amplios, pues más relevancia tiene esa decisión. ¿Procede cambiar? Hay opiniones que dicen que debe cambiarse, que tenemos que adoptar los manuales norteamericanos de individualización de la pena, las llamadas Sentencing Guidelines. O directamente, antes lo hablábamos, que tenemos que adoptar ya sistemas de inteligencia artificial para proyectarlos en la individualización de la pena. Personalmente no creo ni en lo uno ni en lo otro. Creo que la cuestión de individualización de la pena tiene que seguir siendo una cuestión judicial. La cuestión es ¿cómo? ¿Qué es la individualización de la pena? ¿Pertenece a la teoría del delito? ¿Pertenece a la teoría de la pena? Bueno, las teorías alemanas del siglo XX aparentemente la veían más bien como una cuestión mixta o incluso solo de determinación de la pena. Recordemos la doctrina del espacio de juego, la doctrina de la pena concreta, la doctrina del valor posicional, teorías estrictamente preventivas. A mí, personalmente, me convence más la doctrina difundida a partir de finales del siglo XX y bastante desarrollada en el siglo XXI, de la proporcionalidad con el hecho, una doctrina que difundió inicialmente Andrew von Hirsch y después han defendido en Alemania Wolfgang Frisch y Tatiana Hörnle. Es muy sencillo lo que dice. La individualización de la pena es la dimensión cuantitativa de la teoría del delito. Si la teoría del delito se basa en la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la punibilidad, que son nociones binarias, esto es típico o no, antijurídico o no, culpable o no, punible o no, lo que tenemos que decir es, ahora, en la individualización de la pena, ¿cuánta tipicidad hay aquí? ¿Cuánto riesgo para el bien jurídico? ¿Cuánta antijuridicidad hay aquí? ¿Cuánta culpabilidad? ¿Cuánta punibilidad? Ciertamente,
La cuestión es cómo se hace, cómo se concreta, cómo se produce esta decisión de cuánta tipicidad, cuánta antijuridicidad, etc. Yo, por mi parte, modestamente he intentado proponer un modelo inicialmente en 2007, luego en 2018, en el libro que antes se mencionaba, Malum Passionis, y en un manual de Derecho Penal parte general que aparecerá, Dios mediante, en enero, el próximo mes, pues trato de ofrecer un modelo lo más práctico posible para determinar cuánta pena. Pero tenemos que tener en cuenta que ciertamente, por un lado, la individualización de la pena requiere mirar hacia atrás, lo que denomino la dimensión estrictamente retrospectiva o retributiva, si se quiere. Eso es el máximo de la pena exige concretar retributivamente cuánto injusto, cuánto tipo, cuánta tipicidad, cuánta antijuridicidad, cuánta culpabilidad. Dimensión retrospectiva estricta. Ahora bien, también hay que ampliar un poco el foco de lo retrospectivo. De hecho, el Código Penal del Perú lo hace. ¿Qué quiere decir ampliar el foco de lo retrospectivo? Hemos mirado al hecho concreto, miremos también al autor, miremos la vida del autor. Esto forma parte fundamentalmente de la concreción. No solo el hecho aislado como si hubiera surgido como un hongo de la nada, sino quién es el autor. Y por otro lado, la retrospección significa ¿y quién es el Estado que va a imponer esa pena? Porque la imposición de la pena, la estructura de la imposición de la pena es: el Estado le impone la pena a una persona por un hecho. No castigamos el hecho, castigamos por un hecho a una persona. Dimensión retrospectiva amplia. ¿Qué Estado, qué persona por ese hecho? Y necesariamente una dimensión prospectiva. Hay que mirar también hacia el futuro. No tenemos muchos instrumentos porque la prospección es un pronóstico, pero no nos olvidemos tampoco del futuro. Lo que quiero subrayar en todo caso es que, lo primero, la dimensión retrospectiva estricta define el marco de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, en lo concreto, que no podemos desbordar. Es decir, no podemos castigar más al autor por ser vos quien sois cuando el hecho concreto ha sido ese. Esto es el marco externo y lo que podemos hacer en todo caso es bajar y nunca ir más allá del merecimiento retributivo. Inevitablemente, aquí, por muy precisa que intente ser la ley, hay una consideración supralegal que el juez tiene que hacer. En la individualización judicial de la pena hay un elemento de justicia supralegal, justicia que va más allá de lo que dice la ley, porque la ley nos deja huecos que hay que rellenar. ¿Qué es la justicia que va más allá de la ley? La equidad de Aristóteles. La equidad de Aristóteles es esa justicia que trasciende a la ley y que va a lo concreto. La equidad, la necesidad, la oportunidad del castigo es algo que el juez inevitablemente tiene que asumir. En esta equidad supralegal, ¿qué hay que considerar? Bueno, sería largo exponerlo, pero las posibles penas naturales que ha sufrido el delincuente, las vulneraciones procesales, los juicios paralelos, un tema que en una sociedad de medios y de redes todos sabemos lo que son, los juicios paralelos, en fin, tantas otras cosas. El juez inevitablemente está abocado a ver el hecho en su contexto personal, social y estatal. Evidentemente, no
está implicado en ello él solo. Las partes están obligadas, por su función procesal, a aportarle todos los detalles fácticos, todos los que puedan, todos los detalles fácticos y todas las consideraciones valorativas que le conduzcan, en la medida de lo posible, que le ayuden a hallar la solución equitativa en el caso concreto. Lamentablemente esto podría durar horas y horas, pero no es ni el lugar ni el momento. Por eso quiero terminar un poquito como empecé. No hay justicia penal sin una justa individualización de la pena. Y no hay justa individualización de la pena sin un buen juez, un juez virtuoso que sabe que está tomando una decisión moral con cada sentencia, aunque firme 10, porque por el hecho de que sean 10 no dejan de ser 10 decisiones morales. ¿Y por qué esto es así tan importante, la individualización judicial de la pena? Porque un año, un mes, una semana o un día de libertad personal merecen del juez, de las partes, de todos nosotros como comunidad política, el mayor de los esfuerzos argumentales. Concluyo. En el escudo de la Universidad Nacional de Trujillo descuellan la pluma y la espada, el laurel y el olivo. Es común señalar que la pluma es más poderosa que la espada. Y es verdad que sus efectos duran más en el tiempo, han caído múltiples espadas y seguimos leyendo a Aristóteles, a Platón, a Cicerón, a Santo Tomás, a San Agustín, etc. Pero también es verdad que la palabra puede hacer en ocasiones más daño que la propia espada. Bien, cada uno lo que pueda. En su día, brevemente, fui, como tantos otros, miembro de las milicias universitarias del Ejército Español. Pero ello es anecdótico, porque la dedicación a la espada, en mi caso, duró poco tiempo. En cambio, me he dedicado toda la vida a la pluma, muy consciente de sus fortalezas, pero también del daño que podemos causar con nuestra pluma, la del académico, la del fiscal, la del abogado, la del juez, etc. Esto, en última instancia, genera, o me genera a mí por lo menos, una gran pregunta. ¿Escribimos por el laurel del éxito o para contribuir a la paz que representa el olivo? Quiero creer, hacemos lo que podemos, que prevalece lo segundo, que escribimos para contribuir en la medida de lo posible a la paz, que el derecho penal debe servir a la paz, es un curioso instrumento de la paz a través de la justicia. Sobre este tema, de nuevo, podríamos hablar mucho. Sea como fuere, yo, a partir de hoy, quiero poner mi pluma, mi leve espada, mis posibles laureles y, en todo caso, mi voluntad de paz mediante el derecho al servicio de la Universidad Nacional de Trujillo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor honoris causa, doctor Jesús María Silva Sánchez, por este importante discurso y las reflexiones que nos ha alcanzado el día de hoy. A continuación, el señor rector da lectura al discurso de bienvenida al claustro de doctores honoris causa, al doctor honoris causa, doctor Jesús María Silva Sánchez. Señor doctor Víctor Burgos Mariños, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Señor doctor
Juan Villacorta, vicerrector académico de nuestra universidad. Señores jueces, señores y señoras fiscales, docentes universitarios, jóvenes estudiantes. Señor doctor, honoris causa, doctor Jesús María Silva Sánchez. Señores decanos, miembros del Consejo Universitario, órgano de gobierno de nuestra universidad. Hoy es un día de especial significación para la Universidad Nacional de Trujillo, al reconocer con el grado de doctor honoris causa al doctor Jesús María Silva Sánchez, una figura eminente en el campo del derecho penal. El doctor Silva Sánchez ha dedicado su vida a la academia, a la investigación y la formación de juristas, aportando una contribución invaluable al desarrollo del derecho penal moderno. Como destacado doctrinario, sus ideas y obras han trascendido fronteras, dejando una huella profunda en las discusiones jurídicas más relevantes de nuestro tiempo. A través de su labor, ha sabido combinar la profundidad teórica con una visión práctica del derecho penal, siempre orientado a la protección de los derechos fundamentales y la búsqueda de la justicia. Su obra constituye un referente obligado para quienes aspiran a comprender y transformar las realidades jurídicas en un contexto global. La Universidad Nacional de Trujillo, comprometida con la excelencia académica y el reconocimiento de trayectorias que enaltecen el conocimiento humano, se honra el día de hoy al incorporar al doctor Jesús María Silva Sánchez a su distinguida comunidad de doctores honoris causa. Este acto simboliza no solo el reconocimiento de sus méritos, sino también nuestra esperanza de que su legado inspire a las generaciones futuras de juristas peruanos y latinoamericanos. Doctor Jesús María Silva Sánchez, reciba nuestra más sincera felicitación y gratitud. Su ejemplo de dedicación y excelencia ilumina el camino para quienes creemos en el poder transformador del derecho y de la educación superior. Bienvenido al claustro de doctores de la Bicentenaria Universidad Nacional de Trujillo. Es usted, señor doctor, uno de los nuestros. Pertenece a la comunidad de esta bicentenaria, histórica y emblemática universidad, legataria, como siempre afirmamos, del pensamiento libertario y republicano de nuestros fundadores, Bolívar y Sánchez Carrión, con una imagen y un prestigio prístino que no ha sido sino enriquecido y agigantado por el aporte de grandes hombres y mujeres que han transitado por las aulas de nuestra universidad o que en su momento la han conducido. Hoy empieza para nosotros un camino juntos como parte de la comunidad universitaria. Es usted uno de los nuestros. Muchas gracias. Ahora, a continuación, el señor rector da término a la presente ceremonia. En nombre de la Universidad Nacional de Trujillo, reitero nuestras más sinceras felicitaciones al doctor Jesús María Silva Sánchez. Agradecemos a todos los presentes por su participación en este memorable momento en la historia de nuestra universidad. Este evento simboliza el reconocimiento a la excelencia académica y el compromiso con el desarrollo de nuestra comunidad universitaria. ¡Viva la Universidad Nacional de Trujillo! ¡Viva! La presente ceremonia ha concluido. Muy bien, para finalizar, queremos invitarlos a entonar con el mismo entusiasmo que lo hiciéramos al principio de esta ceremonia, las estrofas a nuestra alma mater, las estrofas
de nuestro himno a la Universidad Nacional de Trujillo, para lo cual, desde luego, nos ponemos de pie. Redoblan los tambores, suenan los clarines, vibra de entusiasmo la viril juventud. Redoblan los tambores, suenan los clarines, pasan los muchachos de la eterna inquietud. Sus frentes promesas, sanciones victoria, su reino es metralla que ciega injusticias. Sus brazos en alto señalan la ruta, señalan la aurora de un mundo mejor. Redoblan los tambores, suenan los clarines, vibra de entusiasmo la viril juventud. Abran paso, la avanza. Pasan los muchachos de la eterna inquietud. ¡Viva la Universidad Nacional de Trujillo! Se inicia el retiro de los integrantes de la mesa de honor por el pasillo de nuestro auditorio César Vallejo. La orquesta de cámara, adelante de ustedes. La alta dirección, seguida del Consejo Universitario, se retiran de este claustro. Los despedimos desde luego con ese cálido aplauso. Muchas gracias. Y las felicitaciones para el doctor honoris causa, doctor Jesús María Silva Sánchez, de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta solemne ceremonia. Permanecemos en este salón mientras nuestras autoridades se retiran. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes.